Una vez suscrito, te invito a que des clic en el icono de la campana para que recibas todas las notificaciones del nuevo contenido. Hola amigas, amigos, pasemos a la siguiente fase de nuestro gestor de inventarios sobre SQL Server. Pues en esta ocasión les traigo la implementación de cómo dar de baja a un usuario en el Management Studio. Pues bien, vamos a conectarnos antes a lo que es la VPN. Por acá sería para poder accesar a nuestro servidor virtual en la nube en Microsoft Azure. Vamos a conectar por acá. Recuerden que estoy conectando desde mi proyecto cliente de Excel a través de una VPN. Pues bien, aquí ya estoy conectado con la VPN. Vamos a correr el proyecto cliente. Ok, vamos al entorno de Visual Basic y vamos a abrir el User Form porque le voy a cambiar bueno, ya le había cambiado el caption. Estaba originalmente como eliminar, ahora le he puesto como dar de baja. Pues bien, entonces, en este momento vamos a crear a un nuevo usuario para ejemplificarles cómo dar de baja a un usuario en el Management Studio. Vamos a conectarnos antes con la IP local del servidor, ya conectamos, salgamos de acá, ejecutamos el User Form y vamos a agregar un nuevo usuario que se llame, Frank. La contraseña vamos a poner siempre la misma, respetando las restricciones, los requerimientos del Management Studio, en donde tenemos que poner mayúsculas y minúsculas y números. Ok. ...22 de octubre del 2018... la fecha de alta. No le vamos a agregar una imagen. Únicamente vamos a registrar al usuario, porque lo que nos interesa es probar lo que es el botón dar de baja. Damos clic en agregar. Pues el usuario registrado satisfactoriamente. ¿Ok? Ya lo tenemos registrado. Aquí está Fran. Muy bien. Que si vamos hacia el RDP para ingresar a nuestro servidor virtual, voy a colocar acá la contraseña, el password. Vamos a ver si lo recuerdo. Ok. Muy bien, ya estamos en nuestro servidor. Vamos a crear acá un nuevo query y vamos a consultar nuestra tabla usuarios. Pongamos en uso acá inventario, select asterisco from usuarios, execute, y acá tenemos a Fran, que lo tenemos sin fotografía, como pueden observar. Ok, entonces, si nosotros buscamos a Fran desde acá en security, aquí tenemos logins. Veamos, vamos a refrescar esto. Logins. Aquí está Fran. Entonces, Fran está registrado para permitirle el acceso al Management Studio. No así para poder tener uso de la base de datos inventarios. ¿Ok? Entonces, si me dirijo nuevamente al escritorio de mi PC física, acá en el proyecto cliente, y elimino este usuario, es decir, le doy de baja. Ok, esta acción dará de baja al usuario seleccionado. ¿Seguro que quiere continuar? Le ponemos que sí. Y el usuario ha sido dado de baja. En este momento tendría que actualizar acá el text box. Sin embargo, creo que ese evento lo voy a tener que modificar bien para... Seleccionemos de nuevo. Ahora sí lo da. Entonces sí, hay que hacerle un pequeño cambio ahí, pero es algo mínimo. Entonces aquí ya nos aparece dado de baja con la fecha actual, la fecha de hoy, 15 de octubre del 2018. ¿Ok? Entonces, este usuario no podría crearse nuevamente. En dado caso, este usuario quiera ser dado de alta nuevamente, pues el administrador tendría que hacer los procesos correspondientes de una forma diferente. Que eso tendría que ser mediante otro user form, obviamente. Entonces,
Si quisiéramos eliminar nuevamente este usuario, pues obviamente ya está dado de baja del Management Studio. Observen. Acá yo tendría que poner una validación más práctica en el sentido que en el momento le dé eliminar, pues identifique, haga la consulta respectiva y verifique que ya está dado de baja. En ese momento no está esa validación, pero nos aparece en este mensaje de error que no podemos eliminar el login Frank porque no existe o no tiene permisos. Pues recuerden que ya le hemos dado de baja y por lo tanto ya no existe en el sistema, en el Management Studio. Ok. Entonces, pero sucede otra cosa por acá. Yo quiero agregarle a este botón de dar de baja que también elimine los permisos que tenga otorgados. Obviamente en este momento el user form no tiene forma de cómo otorgarle permisos y restricciones. Aún no está implementado. Sin embargo, por acá tengo una línea. Acá en el editor de Visual Basic, ingresemos al user form. En el evento clic del botón. Entonces aquí tengo una línea que la tengo como comentario porque la he deshabilitado. Porque esto vendría siendo un permiso otorgado previamente en el cual al usuario se le está permitiendo el uso de la base de datos inventario. No así la lectura y la escritura, sino únicamente el uso de la base de datos inventario. Entonces, yo en este preciso momento no podría eliminar, digamos, dar de baja a un usuario sin antes haberle permitido el uso de la base de datos. Si tengo yo habilitada esta línea. Entonces, por tanto, me voy a dirigir nuevamente a lo que es al servidor para otorgar ese permiso y dar de baja a otro usuario con esa, digamos, con ese permiso previo. Pero veamos antes, creo que vamos a utilizar el mismo usuario, pero lo voy a eliminar antes de acá. Lo voy a agregar y lo voy a volver a eliminar. Entonces, pueden notar que acá tenemos a Frank. Frank tendría que aparecer también en la base de datos inventario. Acá en Security, en Users. Pero no aparece porque no tiene permisos. Ok, pero sin embargo en ese momento Frank ha sido dado de baja. Por lo tanto, esto tendría que actualizarlo porque Frank ya no existe. Veamos. Ya lo refresqué. Veamos si aparece nuevamente acá en Logins. No, ya no aparece. Está dado de baja. Lo voy a eliminar de la tabla usuarios para poder agregarlo nuevamente. Porque en la tabla de usuarios sí está, pero lo tenemos registrado como dado de baja. ¿Ok? Entonces vamos a eliminar ese ítem en este momento. Delete from usuarios. Where ID usuario es igual a Frank. Ejecutemos. Ok. Verifiquemos. Sí, ya lo tenemos eliminado. Muy bien. Veamos nuevamente por acá en nuestro proyecto cliente. Ok, ya está eliminado acá. Lo vamos a agregar nuevamente. Frank. La 22. Frank Smith. En roles usuario. Pongámosle 26 de octubre del 2018. Ok, lo vamos a agregar. Ok, usuario registrado satisfactoriamente. Aquí lo tenemos. Muy bien. Ahora bien, como vamos a hacer la prueba para darle de baja también del permiso que se le haya otorgado en la base de datos inventario, que esta línea ya la he habilitado, elimina el usuario en la base de datos. Es decir, vamos a eliminar su acceso en la base de datos. Entonces, para ello, vamos a otorgarle permiso, pero lo vamos a hacer desde acá, desde el query, porque aún no lo tengo implementado en el user form del proyecto cliente. Entonces vamos a escribir lo siguiente. Create user sería a Frank, ¿sí? Desde el login Frank. ¿Ok? Pero revisemos antes si lo tenemos porque no hemos refrescado acá lo que es el Management Studio. Refresquemos.
Security, Logins. Acá tenemos a Fran. Revisemos en la base de datos inventario. Sería Security, Users. Aún no lo tenemos por acá. Entonces aquí vamos a crear el usuario para que tenga acceso al uso de la base de datos inventario. Pero repito, no así para poder leer o escribir en las tablas correspondientes que contiene la base de datos. Únicamente el acceso al uso de la base de datos inventario. Entonces le damos Execute. Muy bien. Comandos completados satisfactoriamente. Vamos a refrescar. Database. Inventario. Permítame un segundo que esto no se ha refrescado aún. Le estoy dando acá refresh. Veamos nuevamente. Inventarios. La base de datos inventarios. Security. Users. No lo tenemos aún. Create user Frank from login Frank. Sí, tendría que funcionar, pero no lo tenemos habilitado aún. Veamos. Ándale. Vamos a cerrarlo mejor porque no me aparece. Tal vez accesando nuevamente ya aparece porque no se refresca. Dame un segundo. Estas son de las cosas que a veces ocurren y realmente no quisiera editar este vídeo, que se vaya así tal cual. Ok. Accesemos con el System Administrator. Database, inventario, security, users. Ahora sí aparece. Pues bien, ahora sí tenemos a Frank ahí registrado para que pueda tener uso de la base de datos inventario. Muy bien, vamos a hacer una pequeña prueba. Voy a minimizar acá el servidor y vamos a accesar con la cuenta de Frank. Vamos a desconectarnos. Frank sería hola 22. Conectar. Sí, perfecto. Tenemos acceso con la cuenta de Frank. Ahora bien, si quisiéramos lanzar una consulta para poner en uso lo que es la base de datos inventario, pues funciona perfectamente. Frank tiene acceso a poder tener uso de la base de datos inventario. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos dos características importantes. El acceso que se le permite a Frank poder ingresar al Management Studio mediante su usuario y su password y poder tener uso hacia la base de datos a la cual se le ha otorgado dicho privilegio, dicho permiso. Muy bien. Entonces, ahora vamos a hacer una cosa. Vamos a desconectarnos y a ingresar con el System Administrator para eliminar a Frank. Nos hemos conectado con el System Administrator y vamos a eliminar a Frank en este momento. Sería dar de baja. ¿Ok? Entonces ha sido dado de baja con la fecha actual, la fecha de hoy, 15 de noviembre del 2018. Pues bien, en este preciso momento Frank ya no podría tener acceso ni al Management Studio, ni mucho menos a hacer uso de la base de datos inventario. Si intentamos ingresar con la cuenta de Frank, pues el login ha fallado porque Frank ya no existe en el registro del del Management Studio. ¿Ok? Entonces, si verificamos en el servidor, bueno, me voy a salir completamente y voy a iniciarlo porque la forma más segura para que actualice. Sin embargo, ya está eliminado, pero
visualmente no podemos ver la actualización. Ya vimos que darle refresh como que tarda un poco en refrescarse. System Administrator. Revisemos en el database, inventario, security, users. Ya no aparece Frank. Que si vamos al principal, Management Studio, security, logins, ya no aparece Frank. Ha sido dado de baja. Sin embargo, en lo que es la tabla usuarios, veamos, select asterisco, un segundo, aquí me equivoqué, asterisco from usuarios. Sin embargo, aquí mantenemos el registro de Frank como dado de baja. Pues bien, verifiquemos, estudiemos las líneas del código de programación que se encuentran en el evento clic del botón dar de baja, que son estas. Acá le he dejado el nombre btn eliminar. Tendría que cambiarle de nombre también a este botón. Pero bueno, aquí en la primera línea, como siempre, estamos controlando los errores, cualquier error que pueda ocurrir y que lance dicho error hacia la etiqueta salir para que nos envíe un mensaje de texto con la descripción del error correspondiente. Por acá le he dicho que si no tenemos ninguna selección en el listbox, pues que le lance el mensaje al usuario final que debe seleccionar un usuario. ¿Ok? Entonces, por acá tengo una condición if en donde le pregunto antes que esta acción dará de baja al usuario seleccionado. ¿Seguro que quiere continuar? Pues que si le damos que sí, ejecutará las líneas de código correspondientes. De no ser así, pues abortará esta rutina. Entonces, en la siguiente línea lo que hago es tomar lo que es el ID de usuario en el momento que doy selección al usuario en el listbox y lo asigno a la variable ID usuario. Luego con ese ID de usuario lanzo la consulta para poder dar una eliminación del usuario correspondiente con el permiso que tiene para hacer uso de la base de datos inventario. Entonces, pasándole el ID usuario. Luego hago la eliminación del login que permite el acceso al Management Studio, pasándole también, observen que estoy utilizando siempre drop para poder eliminar dicho usuario. En la primera línea es drop user, en la segunda es drop login. Entonces le paso el ID del usuario para que haga la eliminación correspondiente. Y luego hago un update a la tabla usuarios para agregarle lo que es la fecha actual, la cual hará referencia a que en esa fecha se dio de baja a dicho usuario. Entonces, lanzo un MSGBox en donde le digo al usuario, el usuario seleccionado se ha dado de baja satisfactoriamente. Bueno, no le he puesto satisfactoriamente acá, pero le vamos a poner satisfactoriamente. El usuario seleccionado se ha dado de baja satisfactoriamente. Escrito mal acá esto. Ok, entonces así es como funciona esta nueva característica. Estén pendientes de la nueva implementación, la cual tiene muchas más implementaciones en el sentido que tendría que modificar lo que es la tabla usuarios para poder agregarle unas columnas adicionales que nos permitan registrar lo que es los permisos de lectura, los permisos de escritura, en fin, posiblemente mediante estos checkbox. Entonces, estén pendientes, continúen aprendiendo con Excel y más. Y sobre todo, si compartes este contenido con al menos una amiga o un amigo, pues créeme que me estarás apoyando muchísimo. Muy bien, hasta pronto.